No podemos dejar de reconocer que la noche de hoy están con nosotros los alumnos del Colegio Bautista de Teología El Salvador, a quienes damos un fortísimo aplauso. Gracias, mis queridos amigos y alumnos. Pues es para mí un verdadero privilegio, lo que nunca soñamos tener. Nos damos cuenta que el tiempo de Dios es perfecto, porque líderes como los que tenemos en nuestra iglesia hoy, me refiero al pastor Tommy Moya, es difícil encontrar un espacio en su agenda, pero hoy Dios nos ha dado el privilegio. Por ello, con un fortísimo aplauso damos la bienvenida a nuestro disertante del día de hoy, Tommy Moya. Adelante, pastor. Gloria al Señor. Se pueden sentar, amada iglesia del Señor. Qué gozo estar aquí junto con ustedes por primera vez en esta hermosa nación del Salvador. Estoy en El Salvador, con los salvados. Amén. Agradezco todo el cariño que nos han extendido, la forma que nos han recibido. A David, el que nos ha recibido, el pastor David. A Vladimir, que ayer estuvieron buscándonos en el aeropuerto. Y también a los pastores de esta casa, el pastor fundador, el pastor Edgar López Beltrán y el pastor Edgar Jr. Estamos agradecidos por esta invitación y creemos que Dios ha marcado este tiempo para dimensionarnos a nuevas cosas. ¿Usted lo cree conmigo? Me siento raro porque creo que estoy de frente a alguien y de espalda a otro, ¿correcto? Entonces no es muy frecuente que nosotros estamos de espalda a las personas porque típicamente todo el grupo está al frente. Así que a lo que me acostumbro quizás me mareo. Y ahí voy buscando a ver dónde vamos ubicándonos, pero qué bueno que llegó el tiempo, anticipábamos este escenario para impartir la palabra de Dios porque creo que en Dios no hay casualidades. ¿Usted lo cree conmigo? Mire al que está a su lado y dígale: lo mejor de Dios apenas se ha de manifestar en tu vida. ¿Usted cree conmigo que todavía hay cosas, profundidades en Dios que no hemos alcanzado? ¿Cree usted que el 2015 será el mejor año de su vida, familia, ministerio, empresa, negocio? ¿Cree usted que hoy comienza una nueva temporada de avance, de progreso, de penetración espiritual en escenarios que jamás nos habíamos imaginado, pero que Dios ha preparado para nosotros en Cristo el Señor? Precisamente de eso es que quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y quiero invitarle a que me acompañe a la carta a los Hebreos. Búsquela ahí, capítulo 8, versículo 13 de la carta a los Hebreos. Creo que todo creyente debe de ser un experto en el manejo de esta carta. Es una de las cartas más profundas que se encuentran en la Escritura. Es la carta que nos introduce a las glorias presentes en Cristo. Diga conmigo: las glorias presentes en Cristo. Es una carta de transición. Diga conmigo: transición. Es una carta que habla de lo que fue y de lo que es, de lo que un día Dios usó, pero de lo que Dios está usando hoy. De una gloria pasada, pero una gloria presente. De un tabernáculo en el desierto a una iglesia poderosa, viva, compuesta por piedras vivas que están sentados en este edificio glorificando y honrando el nombre del Señor. Por lo tanto, es una carta profunda en contenido y esencial para nosotros poder cumplir con la asignación de Dios en nuestra vida. Capítulo 8, verso 13, y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional y he titulado mi mensaje en esta tarde: la presencia del futuro. Diga conmigo: la presencia del futuro. Verso 13 lee de esta manera: al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. La palabra del Señor está bendecida. Se pueden sentar, mis amados. Una de las cosas que el Espíritu de Dios está haciendo en la iglesia de este tiempo es que la está transicionando. Diga conmigo: transicionando. Vivimos en un tiempo donde lo que el Espíritu de Dios está haciendo en la vida de sus hijos
es intenso, es rápido, porque está posicionando a la iglesia para el mayor tiempo que jamás la iglesia ha vivido en la historia. Transicionar es pasar de una condición, forma, etapa, lugar y actividad a otra. Es el periodo de pasar. La vida misma en Cristo está establecida sobre la plataforma de cambios continuos. La Biblia dice que estamos siendo transformados de gloria en gloria. La palabra dice que el Padre nos está conformando a la imagen de su Hijo. Eso significa que la persona que usted era en el 2014 no se parecerá en nada a la persona que será en el 2015. Eso significa que si antes estuvo bueno, la nueva temporada estará mucho mejor. Porque en Dios la tendencia siempre es a transformación. En Dios la tendencia nunca es a retraso, siempre es adelanto, siempre es a victoria, siempre es a mayores glorias, siempre es a poder alcanzar mejores y mayores cosas para los que han sido llamados conforme al propósito de Dios. ¿Habrá uno de esos aquí en esta tarde? Por lo tanto, el Espíritu de Dios nos está transicionando. Transicionar es salir de Egipto, cruzar el desierto, pero poseer la tierra prometida. Por eso toda transición nos conduce a la promoción, a la prosperidad y a la posteridad. Cada vez que Dios está moviendo a uno de sus hijos para un proceso de transición, lo tiene que atravesar por el proceso de tener que cuestionar dónde hemos estado, qué hemos creído y hacia dónde nos dirigimos. Lo voy a repetir porque muchos de ustedes vienen sintiendo un yo no sé qué, algo dentro de ustedes, saben que hay algo más. Esto no puede ser lo final, esto no puede ser todo lo que hay, no puede ser que Dios me salvó simplemente para estar dentro de 4 paredes, cantar 3 rápidas, 2 lentas, irme a la casa y volver la próxima semana. Yo tengo noticias para alguien aquí. Dios te salvó para mucho más que eso. Aunque eso es importante, aunque eso es glorioso, lo que Dios tiene para sus hijos en Cristo se conoce como las riquezas inescrutables de este glorioso evangelio, y lo que Dios quiere manifestar en ti es más poderoso que lo que has vivido hasta ahora. Por lo tanto, el proceso requiere que evaluemos dónde hemos estado, que evaluemos qué hemos creído, pero que también evaluemos hacia dónde nos dirigimos. La transición conduce a mucho más que espiritualidad, conduce a la madurez, y la madurez tiene que ver con el pleno entendimiento de nuestra misión, identidad, gobierno y destino en Dios. Madurez no tiene nada que ver con los años que nosotros llevamos congregándonos o el tiempo que hace que conocemos a Cristo. Hay personas que conocieron a Cristo hace 30 años atrás, pero lo que han hecho es repetir 29 años de la historia. Hay personas que simplemente han entrado a la rutina de la religión, al entra y sale, al sube y baja, al vengo y me voy. Hay personas que no han madurado porque no se han dispuesto a rendirse al eterno propósito del Padre y cumplir la razón por la cual Dios los ha traído a su reino. Pero yo tengo noticias para alguien aquí. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día del fin. En otras palabras, quizás te sientes estancado, pero Dios va a hacer la diferencia. Quizás te sientes frustrado, pero Dios va a hacer algo nuevo. Quizás te sientes como que no avanza, que no caminas, que no creces, que no madura, pero Dios me ha enviado a decirle a alguien aquí hoy que este tiempo conocerás la gloria que jamás habías conocido. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cosas mayores y mejores. Por lo tanto, la transición nos mueve
de la zona de donde estamos a los nuevos escenarios donde Dios nos quiere posicionar. Esto implicará entonces que si queremos vivir en un nuevo entendimiento de propósito, tendremos que cambiar la mentalidad del viejo pacto por el nuevo pacto. Diga conmigo viejo pacto, diga conmigo nuevo pacto. Repítalo porque esto es importante. Diga viejo pacto, nuevo pacto. Note cómo dice el texto que le dimos lectura. La carta nos exhorta a entender que al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Yo me temo que hay demasiados creyentes que quieren la gloria del nuevo pacto, pero no están dispuestos a cambiar la mentalidad del viejo pacto. Entender esta diferencia es fundamental. Entender lo que esto implica y significa para la iglesia del Señor es crítico a la hora de cumplir nuestro propósito. Cuando nosotros entendemos la diferencia entre los pactos, cuando comprendemos que cada pacto crea una mentalidad, crea un vocabulario y crea una manera de ver y juzgar las cosas, nos daremos cuenta entonces que es imposible poder accesar las glorias del nuevo pacto con la mentalidad, con el vocabulario, con el criterio y el juicio del antiguo pacto. Todo pacto crea una cultura, toda cultura crea un comportamiento, todo comportamiento tiene un accionar y todo accionar determinará lo que nosotros podamos lograr. Por lo tanto, es clave, indispensable, es crítico que como iglesia del Señor entendamos el pacto en el que nosotros operamos, entendamos la mentalidad que nos debe de gobernar, entendamos el vocabulario que debe de tener nuestra boca, comprendamos el juicio en el cual debemos de actuar. Entender esto implicará comprender que el primer pacto fue un primer orden que preparó el camino. Diga conmigo, preparó el camino. ¿Preparó el camino para qué? Para la gloria que sería revelada en la persona de Jesucristo. El escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, verso 1, lo dice de esta manera: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Por favor, quiero llamar su atención. Note cómo dice el texto, que la ley tenía la sombra. Diga conmigo, la sombra. La sombra es algo representativo. La sombra es algo simbólico. La sombra crea una reflexión de una esencia, pero no es la esencia. Me explico. Aquí en esta plataforma hay una sombra mía que se está reflejando. Si usted subiera a la plataforma y tratara de ver cuál es el color de mis ojos, basado en la sombra, no podría. Si usted tratara de identificar el color de mi pelo o la altura de mi cuerpo, sería imposible hacerlo con precisión. ¿Por qué? Porque la sombra lo que hace es que refleja algo imperfecto. No lo puede reflejar perfecto porque no es la esencia misma. La sombra lo que hace es que proyecta la imagen. El escritor nos está diciendo que la ley, que era la plataforma jurídica sobre el cual el antiguo pacto se estableció, era simplemente la sombra. Diga conmigo, la sombra. En otras palabras, no la imagen
misma. No podía perfeccionar a nadie, no podía transformar a nadie, no podía hacer cosas más profundas que la que hizo en aquel pacto. ¿Por qué? Porque era simplemente una sombra, pero aquella sombra reflejaba algo, y el texto nos dice que es lo que reflejaba y contenía los bienes venideros. Diga conmigo, bienes venideros. En otras palabras, la ley, el antiguo pacto, todo el orden del antiguo pacto anunciaba lo que había de venir, anunciaba lo que se manifestaría, anunciaba lo que se estaría revelando, pero ellos no lo llegaron a conocer. Esta es la razón por la cual el creyente más nuevo es más poderoso que el patriarca más poderoso. ¿Por qué? Porque lo que ellos anunciaron, usted y yo lo tenemos por gracia en Jesucristo. Alguien aquí debería de decirle amén a eso, porque lo que ellos esperaban, usted y yo ya lo tenemos. Moisés hubiera querido vivir en este tiempo, Abraham hubiera querido vivir en este tiempo, Isaías quisiera haber vivido en este tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos hicieron, todo lo que ellos enseñaron, todo lo que ellos hablaron, era anunciando lo que usted y yo ya tenemos. Yo no sé si eso a usted le alegra, pero a mí me alegra saber que yo no estoy esperando otra cosa, porque lo que esperaba ya llegó, lo que esperaba está presente. Yo no estoy esperando que mañana sea mejor, yo lo que estoy esperando es que mañana manifieste lo que ya en Cristo me pertenece por herencia. Por lo tanto, nos conviene poder comprender el nuevo pacto. Diga conmigo, el nuevo pacto. En la Escritura, el principio de la sombra es determinante para poderla entender. Si usted no entiende el principio de la sombra, en la palabra de Dios cometeremos muchos errores de interpretación, porque estaremos asumiendo que la sombra es la realidad, cuando la sombra lo que está haciendo es anunciando la realidad que vendría. Si nosotros no entendemos que la sombra simplemente lo que está indicando es que en la tierra hay una reflexión de algo que ya es realidad en el mundo espiritual. Me explico. En el mundo de Dios, que es el mundo del espíritu, lo que no se ve, lo que es incorpóreo. Sin embargo, la Biblia dice que es antes y es más real que el mundo que se ve. ¿Por qué? Porque el mundo que se ve procede de lo que no se veía. Por lo tanto, cuando Dios declara la palabra, aquello que no se veía, aquello que estaba en el corazón de Dios, aquello que era un pensamiento en Dios, sale a la luz, y al salir a la luz se convierte en una realidad. Habiendo dicho eso, entonces comprendemos que cada vez que en la tierra hay una sombra, es porque en el mundo de Dios hay algo que ya está terminado, hay algo que ya está hecho, hay algo que ya es real, que está completo y que no necesita añadiduras. Esta es la razón por la cual Romanos capítulo 5 verso 14 en la Nueva Traducción Viviente dice: sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo que aún tenía que venir. Hebreos capítulo 8 versos 5 al 6 en la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia. Diga conmigo, una copia. Note, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer
todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Por favor, note estos dos ejemplos bíblicos. Adán era una sombra, una figura que anunciaba el que había de venir. El tabernáculo de Moisés en el desierto era una sombra del tabernáculo celestial. Por lo tanto, aquella sombra anunciaba algo. Esta es la razón por la cual viene el postrer Adán, que es Cristo. El primer Adán anunció que había un postrer Adán. ¿Por qué sabemos eso? Porque el postrer Adán fue el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Adán en la tierra era la copia del Adán verdadero que estaba en los cielos. Alguien aquí pudo haber dicho amén a eso, porque lo que te estoy diciendo es que aunque el Adán de la tierra echó a perder el propósito para su vida, el postrer Adán lo restauró 100 veces más que lo que el primer Adán jamás pudo haber hecho. Por lo tanto, el postrer Adán no solamente te reconecta con el propósito, sino que te imparte todo lo que vas a necesitar para que puedas cumplir la misión de Dios en el planeta y en el tiempo que Él te permite vivir. Por lo tanto, el postrer Adán es el real. El primer Adán es la figura, la sombra del que había de venir. El segundo ejemplo que la Biblia nos presenta es el tabernáculo en la tierra. Ese tabernáculo se le dijo a Moisés 14 veces específicamente que se asegurara que lo hiciera como se le había mostrado. Ahora, si usted va a construir un tabernáculo y usted va a hacer un edificio, una construcción como aquella en el desierto, usted necesitaría algunos planos. Usted necesitaría por lo menos tener una idea de dónde va cada cosa. La pregunta que habría que hacerle al texto es: ¿y dónde fue que Moisés vio los planos para construir el tabernáculo en la tierra? La Biblia nos dice dónde los vio. Dice que Dios se lo mostró en el monte. Le mostró lo que ya estaba hecho para que Moisés lo reprodujera en la tierra. La razón por la cual había que hacer un tabernáculo en la tierra era para que anunciara que había un verdadero tabernáculo en los cielos, pero que en tiempo y espacio el que está en los cielos se manifestaría en la tierra para que el de la tierra ya no fuera necesario. Por lo tanto, lo que está sucediendo en la narrativa bíblica es que todo el Antiguo Testamento nos está anunciando, nos está diciendo, nos está preparando para una gloria que está por manifestarse, para algo que es superior, para algo que Moisés nunca conoció. Yo sé que en El Salvador no hay, pero yo he escuchado creyentes decir: a mí me hubiera gustado vivir en los tiempos de Moisés, porque mire que esta gente vio milagros de parte del Señor. Si Moisés resucitara por un minuto, te diría: estás loco, porque tú no hubieras querido vivir en lo que yo estaba anunciando que vendría para ti. En otras palabras, ¿para qué quieres regresar al pasado cuando la gloria presente es mucho más extraordinaria que lo que ellos jamás pudieron haber vivido? Diga conmigo: anunciaba. Ahora, ¿qué anunciaba? El texto nos dice que anunciaba los bienes venideros. Diga conmigo: bienes venideros. Por lo tanto, los bienes venideros en relación a la sombra eran un anuncio, pero una vez la sombra pasa, los bienes dejan de ser venideros y se convierten en bienes presentes.
se convierten en bienes del ahora. Es como decir, el futuro está en el presente. Es como decir, lo que se anunció ya llegó. Es como decir, lo que venía, vino. Lo que me iban a dar, ya me lo dieron. Lo que se iba a manifestar, ya se manifestó. Es como decir, lo que yo estaba esperando, ya está aquí. Por lo tanto, para esta gente que ha transicionado de un pasado, de una gloria del ayer a una gloria del presente, el futuro es como si hubiera sido hoy. Por lo tanto, la herencia, la gloria, la bendición, la autoridad, el poder y la gloria de un futuro glorioso para los que caminan y viven en la realidad de un nuevo y mejor pacto, no es algo que va a suceder, es algo que ya sucedió. No es algo que viene, es algo que ya está. Yo no sé si a usted le emociona saber que lo que usted está esperando que suceda, ya sucedió. Que lo que usted está esperando que se manifieste, ya se manifestó. Que lo que usted quiera que cambie, ya cambió. Que lo que usted quiere que pase, ya pasó. Porque usted no es un creyente del futuro, usted es un creyente del presente. Y Cristo le trajo el futuro al presente para que usted camine en la gloria de este nuevo pacto. Esta gente ya pasó la interpretación religiosa de que todo es en el futuro, de que todo será algún día, de que todo será mejor mañana. Esta gente tiene una mentalidad de promesa, pero no tiene una mentalidad de heredero. Están esperando que pase lo que ya pasó. Están esperando que suceda lo que ya sucedió. Por lo tanto, cuando un creyente ha transicionado, está establecido en el nuevo pacto, ese creyente no vive esperando que mañana se cumpla la promesa. Él sabe, ella sabe que en Cristo todas las promesas son sí y son amén. Él y ella saben que mañana será otro día, que se manifestará lo que ya en Cristo poseo como herencia. Él y ella sabe que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Que hoy puedo estar pasando el peor momento de mi vida, pero eso no quiere decir que soy un derrotado. Quiere decir que estoy en un proceso de madurez. Alguien aquí debe de saber que la prueba que tú estás viviendo no es para matarte, es para promoverte a mejores y mayores cosas en el reino de Dios. Para que madures. Porque en este reino no se preparan a los religiosos, sino que se perfecciona a los hijos. Lo voy a repetir. En este reino de Cristo no se preparan religiosos, porque Cristo no vino a establecer una religión más. Cristo vino a manifestar el reino de su amado Padre. Y en ese reino es que tú estás. Se llama el reino de los cielos. Entre vosotros está. Reino es el gobierno de Dios entre nosotros. Reino es el orden de Dios regresado a la tierra. Reino es la vida de Dios manifestada en Cristo. Reino es el poder de lo invisible en lo visible. Reino es el poder de la gloria en medio del caos humano. Por eso no importa la crisis que estés pasando, la dificultad que estás viviendo. En el reino de nuestro Padre hay sanidad, hay restauración, hay liberación. En este reino los que se caen, Dios los levanta. En este reino los que son lastimados, el Padre los sana. Alguien aquí debería de decir amén, pastor. Estoy recibiendo la palabra. Dios me ha establecido en un nuevo y mejor pacto. Por lo tanto, esta gente ha pasado la interpretación religiosa
que lo que está haciendo ahora es peleando con el diablo, sobreviviendo para luego irse al cielo. Esa gente está conquistando aquí en la tierra. Porque la Biblia no nos dice que sobrevivamos aquí en la tierra. La Biblia dice que somos más. ¿Lo dice o no lo dice? La Biblia no dice, hermano, ahí aguántala hasta que pueda porque esto se acaba pronto. No, la Biblia dice que ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien aquí debe de saber que el Padre te lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Dale un codacito a alguien y dile: yo no soy un sobreviviente, yo soy un conquistador. Yo no estoy aquí sobreviviendo a Satanás, yo estoy aquí sujetando el reino de las tinieblas al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Ese reino es poderoso, ese reino es violento, ese reino transforma al adicto más violento. Ese reino se le mete a la familia y la ordena. Ese reino trastorna las mentes limitadas. Ese reino transforma las culturas que nos han marcado. Ese reino te hace un ciudadano del reino más poderoso del mundo. Para este reino no necesitas visa, lo que necesitas es nacer de nuevo. Para este reino nadie te tiene que firmar ni ir a un programa de inmigración, a una embajada de la tierra. En este reino tú naces de nuevo y eres hijo, heredero. Tienes todas las riquezas en gloria en Cristo Señor, que es el Rey soberano de este reino maravilloso. Este reino, esta gente que ya transicionó, está en un dilema complicado. Esta gente como que no caben en el orden normal de las cosas. Esta gente como que no se sienten cómodos con la religiosidad de la gente y con la mundanalidad del mundo. Esta gente son raras porque esta gente oye cosas que otros no oyen, ven cosas que otros no ven. Esta gente, donde unos ven muerte, ellos ven vida. Esta gente, donde unos ven pobreza, ellos ven posibilidades. Esta gente, donde otros están viendo crisis, ellos están viendo la plataforma de la promoción. Esta gente, donde algunos están diciendo no se puede, es difícil, ellos dicen ese es precisamente el escenario donde nuestro reino verdaderamente se manifiesta. Esta gente son complejas. ¿Por qué? Porque esta gente ya han entrado a la gloria del futuro, pero viven atrapados en el orden presente. Es difícil, porque tú miras con los ojos que se ven lo que tienes, pero con la fe los interpretas de otra manera. Lo voy a decirle a este grupo que creo que está más despierto. O acá también están despiertos. Esta gente se encuentran atrapados en algo que es conocido solo para el humano, que es el tiempo. Diga conmigo, tiempo. El tiempo es un concepto interesante. Usted le habla a Dios de tiempo y Él se le queda así mirando y le dice, ¿qué? Porque aunque Él lo crea, vive fuera de Él. Él no es limitado por lo que usted y yo conocemos pasado, presente y futuro. Usted y yo limitamos nuestra vida, juzgamos nuestra vida y proyectamos nuestra vida en esas tres dimensiones de tiempo. Usted sabe lo que hizo, usted sabe dónde está y usted tiene temor probablemente a lo que pueda venir. Por lo tanto, el pasado te acusa, el presente te crea ansiedades, pero el futuro te crea incertidumbre. Eso es una experiencia humana. Dios no se relaciona con ese tipo de experiencia.
Por eso cuando Dios entra al escenario del tiempo de los mortales, una palabra de Dios en el tiempo nuestro altera toda la existencia humana. Me explico. Usted puede estar en el peor momento de su vida, en el peor caos de su existencia, y aparece una palabra de Dios que te dice: no temas, yo estoy contigo, y todo ese caos comienza a tener un nuevo significado. ¿Me está entendiendo? Por lo tanto, tiempo para nosotros es algo limitante, es algo que nos confine, es algo que nos controla y es algo que en ocasiones nos detiene. Hay gente que no avanza por el pecado por el pasado que tuvo. Hay gente que no camina por el temor a lo que podrá suceder. Por lo tanto, tiempo es una experiencia humana. El problema para nosotros es que usted en Cristo ya salió del tiempo mortal. Su cuerpo vive en el tiempo mortal, pero su espíritu se renueva de día. Lo voy a repetir porque esto es importante. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más eterno peso de gloria, porque nosotros no caminamos por lo que se ve, sino por lo que no se ve, porque lo que se ve es temporero, pero lo que no se ve es eterno. Y aunque este hombre externo se va desgastando de día en día, el interior se va renovando de día en día. Me voy a explicar un momento. En el tiempo humano el cuerpo va a la tumba, pero en la eternidad de Dios usted nunca morirá en su espíritu, porque usted ha recibido la vida de Dios. Por lo tanto, el creyente empieza a tener un conflicto, porque se ve que está en un proceso de cambio, de vejez, de que sus días están contados, pero por dentro su fe está más fuerte que nunca, su visión es más penetrante que nunca. ¿Por qué? Porque usted no es de los que viven en el tiempo de los mortales, usted vive en el tiempo eterno de Dios. Dios te ha puesto eternidad en el corazón para que puedas conocer la obra de Dios de principio hasta el fin. Qué glorioso evangelio. Este tiempo del presente nos crea conflictos, pero cuando usted entiende la obra de Dios en Cristo, usted sabe que el futuro lo trajeron al presente. Usted sabe que lo que usted está viviendo hoy, también eso pasará. Eso no es permanente. Eso no es eterno. Eso no está destinado para matarte, está destinado para promoverte. Porque a Dios se le ocurre que si tiene que usar al diablo para promoverte, también lo usará. Siempre habrá un Judas que es el que te lleva a la cruz. Siempre habrá unos hermanos que te tiran en la cisterna. Siempre habrá alguien que te la va a poner difícil. Los apóstoles, cuando interpretaron esto a la luz de la eternidad y el tiempo, dijeron: si ellos hubieran sabido a quién le estaban dando muerte, de seguro no lo hubieran crucificado. Alguien aquí debería de decir amén, porque lo que te acabo de decir es que yo te garantizo que tu mayor crecimiento no fue cuando todo estaba bien, sino cuando las cosas verdaderamente se complicaron. Se activó en ti la fe, se activó en ti la paz, se activó en ti la palabra de justicia, se activó en ti la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien trata de derribar a uno de los escogidos, lo que ellos no saben es que esto de afuera se desgasta, pero lo de adentro surge porque está preñado de la vida de Dios. La gente que ha transicionado se encuentra en este conflicto. Esta gente empieza a comprender
que la obra de Cristo lo que hizo fue que trajo el futuro al presente y del presente nos invita a caminar a la manifestación de lo que ya Él nos dio. Eso es lo que la Biblia le llama en 1 Corintios capítulo 5 la reconciliación de todas las cosas en Cristo. Dice que el Padre estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él, no teniéndole en cuenta sus pecados. Ojo con esto, ojo con esto. Y a nosotros nos ha dado el ministerio de la reconciliación. El asunto es que cuando nosotros escuchamos que tenemos el ministerio de la reconciliación, lo primero que nos viene a la mente es que tenemos que ganar almas. Que el ministerio de reconciliación es ganar almas. Y estamos desesperados ganando almas, pero no necesariamente formando gobernantes. Y hay una diferencia en meter gente en un edificio y formar gente para que gobierne en vida con Cristo el Señor. Por lo tanto, tenemos que ganar almas, pero tenemos que traerlos a la reconciliación con Dios. La pregunta que habría que hacerle al texto es: ¿y qué fue lo que se desconcilió que habría que reconciliarlo? ¿Qué fue lo que estuvo en armonía, en paz, en orden, que se desconcilió, se desordenó, se separó de su conciliación y ahora requiere que se reconcilie otra vez? Bueno, para eso tendríamos que ir a la Biblia. Y eso lo tendríamos que ver en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Cuando usted estudia Génesis 1 y 2, está leyendo el propósito de Dios en su pureza. Está leyendo el propósito de Dios en su esencia. Está leyendo el propósito de Dios en su más pura realidad. Me explico. La mayoría de nosotros interpretamos la Biblia de Génesis 3 en adelante. Interpretamos la Biblia desde la caída del hombre hasta la venida de Cristo, hasta la manifestación de Cristo, y nosotros entonces estar en la eternidad. Sin embargo, la Biblia no comienza en el capítulo 3. La Biblia comienza ¿dónde? En el capítulo 1. Por lo tanto, sería responsable ver qué dice el capítulo 1 para poder entender cuál era la intención original de Dios al traernos a la tierra. Allí descubrimos rápidamente que Dios al hombre le dio 4 dimensiones de comunión. Esas 4 dimensiones de comunión lo conectaban con Dios, con Él, con los mortales y con el orden creado. El hombre tenía paz en sí mismo, el pecado no había llegado. El hombre tenía comunión con Dios, Dios venía todas las tardes. El hombre tenía comunión con su pareja, Eva en este caso. El hombre tenía comunión con el orden creado. Adán le puso nombre a todos los animales. Por lo tanto, el hombre estaba cumpliendo en su más pura esencia la razón por la cual Dios le dio nacimiento en el planeta. Dice que Dios lo hizo conforme a su imagen y le dio una comisión que tenía 4 dimensiones de manifestación. Fructifícate, multiplícate, llena la tierra y domina sobre ella. El hombre haría esto sin esfuerzo humano. No tendría que ir a cantar 3 rápidas, 2 lentas, porque ahí no era que estaba su poder. No tenía que visitar ningún sitio para sentirse que estaba cerca de Dios. Dios venía en las horas de la tarde y dice la Escritura que hablaba con Adán. Imagínese por un momento que usted sepa que a cierta hora Dios va a venir. Usted va a darse cuenta que va a venir, porque toda la creación misma hace un alto. Las palmas lo aplauden, los árboles se regocijan, los pájaros cantan. Allí apareció el Creador. Allí no estaba apareciendo el juez que venía a castigar. Allí estaba apareciendo el Padre amoroso que venía a hablar con uno que él había depositado su propia naturaleza. Este hombre en la prueba de la obediencia fracasó.
Pero como el propósito fue antes del pecado, el pecado no puede cambiar lo que Dios había decidido antes del pecado afectar al hombre. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios hace? Activa lo que ya había decidido. El cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo es profetizado. Y se le dice a la mujer que de su simiente vendría el que destruiría la cabeza de la serpiente. Aquella promesa marcó el tiempo. 4000 años de historia. Y Dios ahora no podía hablar cara a cara con el hombre. Por lo tanto, lo tenía que hacer con intermediarios. Los intermediarios eran sombra. La sombra anunciaba que Dios en algún momento entraría al planeta, removería la sombra y volvería a tener comunión con la creación que él había hecho un día. Aquella sombra empezó a manifestarse. Dios llama a Noé, de Noé llama a Abraham, de Abraham le da 2 hijos, de 2 hijos le da 12 tribus, de 12 tribus hay una que se llama la tribu de Judá. De la tribu de Judá vendría uno que sería el Salvador del mundo, Emanuel, Dios con nosotros. 4000 años de historia. Se puso un orden religioso. Los hombres, para acercarse a Dios, tenían que venir a un tabernáculo hecho con manos de hombre para entrar por el lugar santo, pasar por el atrio, entrar al lugar santo hasta llegar al lugar santísimo. No entraban regocijándose, no entraban con gozo, entraban con temor, al punto que una vez al año el sumo sacerdote entraba y tenía temor si salía o no salía. Por lo tanto, no había paz. Todo el mundo estaba en la expectativa: ¿salió vivo o se quedó allá adentro? ¿Será verdad que Dios nos perdonó este año o todavía estamos siendo juzgados por Dios? Entonces aquel pueblo se convierte en una sombra, se convierte en un anuncio. Ellos tienen todo un orden religioso, todo un orden sacerdotal, todo un orden de ceremonia. Aquello se manifiesta de 3 maneras en toda la historia bíblica. Había ritos, ceremonias y costumbres. Dígalo conmigo: ritos, ceremonias y costumbres. Dígalo otra vez: ritos, ceremonias y costumbres. Todo era una sombra. Todo tenía un significado, todo era una tipología, todo marcaba algo que algún día se manifestaría. Pero bendito Dios en Cristo, que todo estaba siendo preparado. Cada vez que terminaba un año y comenzaba otro año, el día estaba más cerca. Un bendito día. Los ángeles hacen un anuncio, proclaman que había llegado la paz al mundo. De repente hay un alto en los cielos. Pablo recoge este vocabulario y dice: porque en el cumplimiento del tiempo apareció Cristo, nacido de mujer, bajo la ley, para los que estaban bajo la ley. Allí apareció el Mesías. Allí vino a revelar al Dios invisible. Aquel que Moisés habló un día con él, ahora Cristo le está diciendo: el que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. Ahora a Dios se podía tocar, a Dios se podía escuchar, con Dios se podía ir a pescar. Ahora podían caminar con Dios en el planeta. El que venía a hablar con Adán en el Edén, ahora vino a caminar con los hombres en Palestina. Alguien aquí debería de decir amén a eso. Alguien aquí debería de entender que esta gloria de Cristo en nosotros nos va a dimensionar. Allí apareció por 3 años. Él no vino a fundar otra religión. Él no vino a reformar el judaísmo. Él vino a manifestar al Padre. Es lo que dice la Biblia. Lo demás es pura interpretación humana. Padre, le he dado a conocer tu nombre. Ya ellos saben quién tú eres. Ya ellos saben cómo tú caminas. Ya ellos saben que la ley dice que no toques a la mujer en adulterio, y tú vas donde ella, la sanas, la perdonas. La religión la mata, pero tú la restauras. Ellos saben que la ley decía que no se podía tocar al leproso, pero tú venías y te acercabas, lo tocabas, calmabas sus temores y le dabas una nueva oportunidad y le decías: no temas. La ley condenaba, pero el evangelio
libertaba. Por 3 años caminó. Le dijo que tenía que morir. La razón por la cual tenía que morir era para que se cumpliera toda justicia. Aparte de que él entró al planeta legalmente. Porque para poder salvar a un mortal había que entrar al planeta de la misma manera que los mortales viven en el planeta, en cuerpo humano. Por eso Hebreos dice: sacrificio y ofrendas no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. Aquel cuerpo lo que hizo fue darle una experiencia humana en una dimensión de tiempo limitada. El Eterno se limitó por 3 años a caminar, a sentir lo que usted y yo sentimos, vivimos, pensamos. Fue tentado, mas no cedió. Fue puesto como que en contra de todas las cosas para caer, pero allí estuvo firme porque le agradó hacer la voluntad del Padre. Allí estuvo, allí sufrió, allí estuvo en la cruz, allí lo crucificaron contigo en mente. Allí estabas tú, allí estaba yo. Él te vio a través del tiempo. Él sabía lo que harías y lo que no harías, tus altas y tus bajas, pero te amó antes de que tú nacieras, para que cuando nacieras supieras que Él te amó. Por lo tanto, allí estaba y caminó contigo toda tu jornada. Allí fue. Pedro dice: a las partes más profundas de la tierra, y al tercer día resucitó. De allí salió, tomó las llaves de la muerte y del infierno y surge y sale ahora en un cuerpo glorificado, habiendo cumplido toda justicia, y ahora nos regresa al orden original, al de gobernantes. Por eso es que el libro de Apocalipsis, que no es un libro del anticristo, la bestia y el falso profeta, el capítulo 1 dice de que es el libro de Apocalipsis. Esta es la revelación de Jesucristo. Esta es la revelación de Jesucristo. En esa revelación hay personajes raros, pero el final de la película ya está escrito: Él gobierna y todos vendrán a postrarse delante de Él. Él es el Rey. Él es el Rey soberano que gobierna sobre el Salvador. Alábele en pueblos, apláudale en naciones, porque el Rey de gloria ha entrado a nuestras naciones a través de su iglesia. Allí llevó cautiva la cautividad y le dio dones a todos los hombres. Ojo con esto: el que había sido prometido vino, pero vino a morir. Resucitó, está sentado a la diestra del Padre en las alturas. Ojo con esto: pero a la misma vez vive dentro de ti. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en ti, esperanza de gloria. Termino con esto. Usted y yo no podíamos morir por otro mortal. Usted y yo no podíamos resucitar porque no teníamos esa clase de vida. Usted y yo no podíamos ser coronados porque habíamos sido destituidos. Esto es lo que es gracia. Lo que no nos merecíamos se nos dio gratuitamente. Ojo, ojo. Al resucitar, Él no te hizo otro religioso más, sino que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Yo estoy sentado yo estoy delante de reyes y reinas.
Yo estoy mirando los gobernantes del mundo espiritual que lo manifiestan en el mundo natural. Romanos 5:17. Si por la desobediencia de uno el pecado entró y afectó a todos los hombres, por la obediencia de uno la justicia alcanzó a todos los hombres. Usted reina en vida. Usted reina en vida. Usted reina en vida. Usted no está aquí para sobrevivir. El futuro está presente. Levántate como un hijo de Dios. Levántate como una mujer de Dios en El Salvador. Camina por las calles con tu frente en alto, sabiendo que eres un rey en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Como rey, se nos confía una responsabilidad política. Porque todo reino tiene su política. Esa función en este reino de Cristo se llama la de embajadores. Por eso no es que usted será un embajador, sino que Él nos ha hecho embajadores. No es que usted será un heredero, es que usted es heredero y coheredero con Cristo el Señor. No es, ojo, antes que usted aplauda, no es que Dios te va a bendecir. Es que ya, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido ¿con cuánta? ¿Con cuánta? Dilo, iglesia del Señor, ¿con cuánta? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El futuro está presente. Ya eres bendecido. Ya eres heredero. ¿Cuál es el problema nuestro? Que la religión nos atrofia la mente. Porque la religión te promete lo que ya te dieron y te mantiene anticipando algo que ya sucedió. Por lo tanto, cuando salgas de aquí, no es que Dios te va a bendecir más mañana, es que ya te bendijo con toda. Ya. Con toda. Pastor, pero ¿cómo puede ser posible? Si estoy en el peor momento de tu vida, mi amor, eso no tiene nada que ver con lo que ya Dios hizo. Eso tiene que ver con el proceso que tú y yo vivimos en la tierra. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que cuando estás en tu peor momento, ahí hay un bendecido siendo procesado a la madurez de un hijo de Dios. Levántate, iglesia en El Salvador. Tu esperanza está en estas bancas. Tu esperanza está en la iglesia de Cristo. Tu esperanza está en el mensaje de paz, de salvación y de reconciliación, para que el mundo pueda saber que Dios ha traído el futuro al presente. Amados ministros, esto es libertador para el evangelista, para el ministro del evangelio, porque lo que significa es que ya Dios a los suyos le depositó todo el recurso que iban a necesitar, y a nosotros nos invita a colaborar con Él para discipularlos a ellos. Qué glorioso llamado. No soy yo el que lo cambia, es el Espíritu de Dios el que lo transforma a la imagen de Cristo. A la imagen de Cristo. Amada iglesia del Señor, yo quiero profundamente y de mi corazón agradecer a cada uno de ustedes que en nuestros días difíciles de vergüenza, por actos irresponsables, ustedes nos mantuvieron en sus oraciones. Y hoy, quien les predicó fue un ministro restaurado, una familia sana, un matrimonio restaurado y mejor que nunca, un padre que por la gracia de Dios ha sido enviado a las naciones. Amado pastor, gracias. Adelante, iglesia del Señor. Tus mejores días no es que van a comenzar, ya comenzaron en Cristo el Señor. Amén. Fortísimo el aplauso. Gracias, pastor Tommy.
Inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tanta claridad, por tanta enseñanza. Gracias por tu evangelio. Amigo, usted que está acá sin Cristo, si nunca ha conocido esa verdad, si nunca ha abierto su corazón a Dios a través de Jesucristo, póngase de pie. Hay consejeros caminando los pasillos para invitarle a venir a Jesús, para facilitarle esa determinación. La palabra es tan bella que dice: al que a mí viene no le echo fuera. Mientras los consejeros invitan, la iglesia canta y dice: si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Cantamos y decimos: Dios le bendiga. Dios le bendiga allá arriba. ¿Habrá alguien más? Es un momento muy importante de nuestra reunión del día de hoy. Venga el Señor. Si acaso se la pasión en mi mirada. Venga el Señor, póngase de pie. Dios le bendiga, caballero, felicidades. Y decimos: llévame, llévame a Madero, al rincón de nuestro encuentro. Venga el Señor, póngase de pie. Llévame al lugar, llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Y lo decimos de todo corazón: llévame a la cruz. Llévame. Dios le bendiga. Bienvenido a la familia del Señor. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Padre, te damos gracias por nuestros nuevos hermanos en la fe, a quienes les damos un fortísimo aplauso de bienvenida a la familia de Dios. Amigos y hermanos, esto apenas comienza. Mañana nos volvemos a ver a las 5 de la tarde, porque le decimos al Señor que no le dejaremos hasta que nos bendiga. En Cristo Jesús. Amén. Feliz noche para todos. No olvide utilizar los buses de la iglesia y también pasar a saludar a nuestros invitados con este libro maravilloso: Caer no es la sentencia final. Dios los bendiga a todos.